Bueno, en esta charla de Cuaresma voy a hablar sobre la purificación del corazón, voy a hablar también sobre la misericordia y sobre el perdón. Pero bueno, ya a ir comentando. El otro día estaba hablando con una persona, con un amigo, y estaba hablando sobre la purificación del corazón. Y bueno, pues ahí estuvimos dando nuestras opiniones. Total, que al final de la charla, de la conversación que tuvimos los dos, pues yo me fui pensando sobre lo que habíamos hablado. En conclusión, sacamos ahí de esa charla tan interesante que la purificación del corazón, bueno, se trata de ir limpiando, ¿no? Se trata de quitar pues esa suciedad que provoca el pecado. Purificar el corazón, que es pues algo eminentemente positivo. No es algo triste lo de purificar el corazón, no es algo deprimente, sino que purificar el corazón es algo eminentemente positivo, porque hace valioso lo que Dios ha creado, el corazón y a la persona. Teniendo esto en mente, la Cuaresma es un tiempo de purificación, es un tiempo de conversión y de penitencia, pero como os digo, la Cuaresma es un tiempo sobre todo de esperanza. No es un tiempo de andar tristes, ni cabizbajos, ni quemados hoy, no. Es un tiempo de esperanza, es un tiempo realmente valioso, como la purificación, porque en la purificación hace positivo y hace eminentemente valioso el ser que Dios ha creado, lo original. Precisamente las prácticas cuaresmales del ayuno, de la mortificación, pues son propios de este tiempo litúrgico. Por tanto, este tiempo litúrgico, este tiempo de Cuaresma, es un tiempo de gracias especiales para avanzar en estos campos. Purificar, que es, como os he dicho, quitar lo que hay de extraño. El pecado, la suciedad que provoca el pecado es extraño a nosotros, porque lo original de nosotros, el ser mismo de nosotros, es la pureza y la limpieza de corazón, que fue para lo que Dios creó en su momento y es nuestro fin en la resurrección. Mortificación y penitencia que son la oración que da autenticidad a nuestra purificación, a todo nuestro ser, porque rezamos con sinceridad y con autenticidad. Y al purificarnos de todo apego desordenado, esto es algo muy humano, los apegos desordenados, es algo muy humano, que no hay que asustarse, pero tampoco hay que pactar con ello. Pero hay que tener en cuenta que es muy humano. Aquí no somos perfectos ninguno, aunque a lo mejor algunos se puede venir arriba, pero no somos perfectos ninguno. Por tanto, la mortificación y la penitencia pues nos ayudan a ordenar pues estos caminos que nos descolocan. Y así, cuando colocamos las cosas en su sitio, con una purificación del corazón, pues aprendemos también a amar mejor. Las oraciones de este tiempo de Cuaresma, de la liturgia, insisten mucho en estas ideas. Dios pues ha establecido este tiempo de gracia para renovar en santidad a todos sus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Luego, purificando el corazón y dejarlo en su ser genuino, pues entonces podemos anticipar las realidades eternas y vivirlas aquí en el tiempo.
Nos purificamos con el ayuno purificamos de apegos desordenados, el ayuno también, no solo de la comida, porque evidentemente, pues, por ejemplo, hay personas diabéticas que esta práctica cuaresmal no pueden seguirla, tienen que comer a ciertas horas. Tampoco las personas mayores deben o no pueden seguir esta práctica cuaresmal del ayuno, pero sí que es verdad que podemos ayunar de caprichos innecesarios, podemos ayunar de caprichos voluntarios, podemos ayunar de comodidades, de críticas, de juicios. Y esto para librarnos de afectos desordenados, para, como decíamos, vivir las realidades temporales como primicias eternas. O sea que el ayuno no solo se reduce a la cuestión alimenticia, sino que se puede ayunar de otras muchas cosas. Y con el ayuno, por muy paradójico que parezca, pues saciamos nuestra sed de Dios. Todos tenemos sed de Dios. Algunas personas no lo reconocen así, pero todos tenemos sed de Dios y todos necesitamos a Dios. Por eso el ayuno voluntario da mucha libertad. Con nuestras privaciones voluntarias, Dios nos enseña a reconocer y a agradecer dones, virtudes, cualidades que Dios nos ha dado y que todos tenemos. Todos tenemos dones, cualidades que Dios nos ha dado. No se trata de si son mejores o peores, pero a lo mejor hay gente que dice, a mí Dios no me ha dado ninguna virtud ni ningún don. A lo mejor es que no lo has reconocido en ti mismo. Y para reconocer los dones, virtudes, cualidades que Dios te ha dado, a lo mejor es bueno que ayunes de ciertas cosas. Porque el ayunar, pues nos ayudan a dominar pues ese afán de autosuficiencia que tenemos, condición humana. También nos ayuda a repartir nuestros bienes con necesitados, con las personas más necesitadas, y ayudan también a fomentar nuestra generosidad. Os cuento una anécdota que me pasó, así como unos 20 días, un mes antes de la ordenación sacerdotal. Recuerdo que esos 20 días, más o menos, 20 días, un mes antes de la ordenación sacerdotal, pues tus camisas, pantalones que tienes, pues ya no te sirven, que no lo vas a utilizar, ¿no? Lo puedes utilizar en algún momento dado, ¿no? Pero todo el vestuario que tenías, pues ya no lo utilices, porque uno se pone lo que yo llamo esto, el uniforme. Y entonces tienes que dar tus camisas, tus pantalones. En mi caso, bueno, pues cuando trabajaba iba siempre con chaqueta y corbata, pues ya no me va a hacer falta la chaqueta, la corbata, me puedo quedar con algún traje, por si, no sé. Pero bueno, te puedes quedar con alguna camisa, con algún pantalón, pero poco más. Total, que aquí haces un ejercicio de privación que resulta complicadito. Pero bueno, uno lo hace voluntariamente. Cierro la anécdota. Bueno, pues estas privaciones voluntarias pues despiertan el sentido también de agradecimiento, porque seguro que habéis experimentado que uno aprecia, o normalmente se aprecia, o da valor a las cosas cuando a veces ya las perdemos o nos separamos de ello. Hay veces que nos damos cuenta de esto. Es una pena, pero bueno, lo bueno es advertirlo, ¿no? para saber valorar lo que tenemos actualmente y no esperar a que lo perdamos. Las privaciones nos enseñan a dominar nuestros afanes de autosuficiencia y así aprendemos a repartir nuestros bienes con los más necesitados. Hay, por ejemplo, gente que se ahorra pues, el billete del metro, del autobús, para dárselo a alguien que necesita o que tiene alguna necesidad. Conozco personas que un día a la semana no desayunan
y el valor económico de ese desayuno se lo da a alguien que lo necesite. Ayuno corporal pues eleva también nuestro espíritu, frena nuestras pasiones y nos ayudan a ordenarlas también. Tener pasiones es muy humano y está bien tener pasiones, pero siempre que estén colocadas y ordenadas. Por ejemplo, se trata de ordenar las pasiones de la curiosidad, pasiones de ver, pasiones por ciertas conversaciones, pasiones de hablar de todo. Es decir, que las pasiones se desordenan. A veces, por el propio caminar de la vida, las pasiones se desordenan y hay que frenarlas y ordenarlas. Os digo que esto es muy humano, pero no hay que darle rienda suelta. Por tanto, es necesario la oración del cuerpo con la mortificación que nos llevan a desprendernos de cosas materiales. Se trata de liberar el cuerpo para poder caminar mejor y con mayor soltura. Un ejemplo muy trivial, alguien que quiera correr una maratón, pues se tendrá que liberar de algunos kilos para correr con más ligereza. Y verdaderamente que Dios recompensa, porque siempre que entramos por los caminos del ayuno y la mortificación, uno sale siempre recompensado. Aunque sí que es verdad, y esto lo cuento también como anécdota, que a mí siempre me pasa. Cuando te propones hacer un día ayuno voluntario, bien sea porque estemos en viernes de Cuaresma o porque hagas algunos ejercicios espirituales, dices, bueno, pues este día voy a hacer ayuno voluntario. Yo no sé qué pasa, que se te pasa por la cabeza un chuletón, un cordero asado, un montón de cosas, y el estómago te empieza a hacer mariposas. Pero bueno, será cuestión de ordenar pues estas pasiones también. Con la purificación renovamos la vida interior y así aumenta el deseo de acercarnos a Dios. Jesús, que se apartó al desierto durante 40 días, no porque lo necesitara, sino para darnos ejemplo de la necesidad de purificar el corazón, porque esto ayuda a ser mejor personas y facilita la labor de Dios en el corazón de la persona. Pero también es verdad que hay una mortificación pasiva. Esta quizás, iba a decir es la más difícil, no es la más difícil, pero esta mortificación pasiva que supone pues aceptar las contrariedades de la vida, aceptar la enfermedad, por ejemplo, aceptar las limitaciones de la edad o de la enfermedad. Es una mortificación pasiva. Aceptación que no es resignación. Decía San Gregorio Magno que la enfermedad nos muestra nuestra propia debilidad humana y reforma el alma, la purifica de los pecados cometidos y la reprime de los pecados que pudieran cometerse. Sigue diciendo San Gregorio Magno, el dolor físico nos hace callados y sufridos, nos recuerda nuestras culpas y nos trae a la consideración todo lo malo que hemos hecho. Por eso, al padecer exteriormente, por dentro nos dolemos de nuestros pecados, las realidades terrenas primicias de las eternas, y por medio de la lesión corporal se purifican más las heridas ocultas en el corazón. Fin de la cita de San Gregorio Magno. También he querido traer aquí el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, de los versículos 14 al 23, que dice que lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Esto lo hemos visto hace poco en los inicios del tiempo de Cuaresma. Jesús, que quiere una pureza interior, una limpieza del corazón y del alma, porque es verdad que el corazón se contamina. Un corazón cerrado es como una habitación cerrada.
no entra nada, pues aquello no se ventila. Y en ese corazón que a veces hay suciedades que contaminan, como pueden ser consentimientos, codicias, envidias, perezas, egoísmos, juicio, ira, rabia, pues todo esto se los puede almacenar en el corazón y a veces no te das cuenta. Y sin embargo es bueno parar y ver qué hay en tu corazón, qué es lo que se ha posado en tu corazón y limpiar, purificar mediante la penitencia y mediante el examen de conciencia. Examen de conciencia que es reconocer el pecado, las malas acciones. El examen de conciencia que no es culpabilizarse, eso no es el examen de conciencia. Se trata de reconocer las consecuencias del pecado y de nuestras propias limitaciones que todo ser humano tenemos. Y mediante el reconocimiento de nuestras limitaciones, pues vamos analizando y purificando el corazón. Algo que especialmente hacemos en el tiempo de Cuaresma, pero que podemos hacer cualquier día. Se hace impuro el corazón también cuando catalogamos a las personas. Las enjuiciamos y las colocamos en uno u otro sitio. Hace impuro el corazón cuando guardamos rencor, cuando no perdonamos. Se hace impuro el corazón con la crítica. Y hay que purificar con la penitencia. Y la penitencia es ese deseo de tener una mirada limpia. Ese deseo de no utilizar a nadie como objeto para mis intereses. Es esa pureza de corazón que me lleva a vivir con gratitud a Dios, a la vida. Cuando el cristal de la habitación que hablábamos antes, cerrada, está muy sucio, no entra la luz. Sin embargo, cuando el cristal está muy limpio, parece como si llegara el mismo sol hasta la habitación. Por eso cada uno deberíamos preguntarnos qué es lo que ensucia nuestro corazón en particular y pedir a Dios que nos ayude con su misericordia y con su amor, pues esa limpieza interior, que puede ser a través del sacramento de la confesión, que es ahí donde le entregamos a Dios las impurezas que se van acumulando a lo largo del tiempo. Y en el sacramento de la confesión te encontrarás con el perdón de Dios, te encontrarás con su misericordia y te encontrarás con su abrazo. Dios ni fiscaliza nada ni a nadie. Y sales con un corazón nuevo, con un corazón purificado, con un corazón limpio. Hay una oración que dice: concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con un corazón limpio, con el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Lo que está por venir para nosotros en el tiempo en el que estamos es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la Semana Santa. Y mirar que habréis observado que en las Sagradas Escrituras, en las oraciones, Jesucristo habla de la pasión, muerte y resurrección. En ningún momento se queda en la muerte. No hay ningún párrafo ni ninguna parte de las Escrituras que diga pasión y muerte. Pasión, muerte y resurrección. Siempre Jesucristo alude a la resurrección. Y por tanto nosotros queremos llegar con un corazón limpio, con un corazón purificado, con esos esfuerzos de la penitencia. La penitencia que es, también lo podemos enfocar como ese regalo de amor a quien nos ama. Porque la penitencia nos libra de tanta carga que siempre nos tira para abajo. Envidias, orgullo, comodidad, pereza. Y Dios, que nos quiere
que nos quitemos de en medio pues estas cosas que tiran para abajo. También necesitamos librarnos de rencores, de resentimientos. Bueno, aquí algunas veces hay personas que llevan toda la vida hipotecada por aquello que hice, aquello que dije hace 30 años, 40 años, y llevas toda la vida, llevas 30, 40, 50 años con aquello que dijiste, con aquello que hiciste, y así toda la vida. Creo que no merece la pena. Se trata de quitar obstáculos para la paz interior, para la felicidad, que es para lo que estamos hechos. Para purificarnos del resentimiento y del rencor necesitamos perdonar, algo que a veces resulta bastante complicado y no es tarea fácil. Luego volveré sobre el perdón. Perdonar de corazón, no como la famosa frase, perdono pero no olvido. Cuando nos encontremos, te espero. No. Como digo, a veces cuesta mucho, y el rencor y el resentimiento que muchas veces empieza por la envidia. Decía San Agustín, en una de sus máximas, la avaricia no es el vicio del dinero o el vicio del oro, sino que la avaricia está en la persona que ama el oro, el dinero desordenadamente, abandonado por este metal. La justicia debe ser preferida a este metal. Por eso quien ama desordenadamente el bien de cualquier naturaleza que sea, aun consiguiendo, pues se torna malo y miserable el bien al privarse del mejor. Es decir, que del fondo del corazón nace el mal, del fondo del corazón también nace el bien. Con la limpieza del corazón puedo purificar también el ambiente que me rodea, donde uno está. Imaginaros, vamos a hacer una comparación. Imaginaros la imagen de un viaje que está a punto de partir. Por ejemplo, cuando oímos el silbato del tren que nos va a llevar a nuestro destino. Pues la Cuaresma es una llamada que nos conducirá a nuestro destino, la resurrección del Señor. Es un viaje que lleva a zambullirnos en el amor misericordioso de Dios, el amor que Dios nos tiene a nosotros, a cada uno, y que además es un viaje que nos llena de esperanza. Entonces, el viaje de la Cuaresma es sobre todo pues un viaje interior, más que acciones exteriores. Se trata de hacer un viaje interior, es decir, una conversión. Y la conversión no es tanto ir corriendo hacia Dios, porque Dios ya está en tu corazón. Se trata de cambiar mis actitudes y enfocar tanto mi corazón como las actitudes, enfocarlas no hacia el yo, sino hacia el tú. Convertirse es volver la mirada hacia un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, como dice el Salmo. Esto es lo que experimentamos en la Cuaresma. Así debe ser. La Cuaresma no, como hemos dicho antes, tiempo de tristeza, de andar cabizbajos. No. Para este viaje tenemos un billete, que es el amor de Dios. Y cuando la Iglesia, impulsada por el Espíritu Santo, dice que la Cuaresma es un tiempo de conversión, tiempo de esperanza, donde se derrama a manos llenas el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Tiempo de conversión, tiempo de pedir perdón por los actos cometidos, pero tiempo de amor, de perdón y de misericordia. Por eso la Cuaresma es el tiempo favorable de subirnos a este tren y le pedimos a Dios no perder este tren. No perder este tren para no dejar este tiempo de conversión tan precioso.
Se trata de dejar a un lado todo lo que nos impide correr a Dios, hacia Dios. Condiciones para que se produzca la conversión, ayuno, que ya hemos hablado de ello, que no es solo de cuestiones alimenticias, oración y limosna, que no solo se trata de limosna material, de hacer una transferencia, de hacer una pequeña donación, que eso está fenomenal, pero limosna de mi tiempo, limosna de mi cariño, de escuchar, limosna del tiempo que tiene cada uno. Y así nos lo presenta Jesús en sus predicaciones y sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Equivocarse es muy humano, rectificar también es muy humano. Todos hemos nacido con el pecado original, uno tiene que tener en cuenta cuál es su propia realidad. Y Dios cuenta con que hay muchas cosas que salen mal, pero el que te salga mal algo no significa que hayas fracasado. Si os dais cuenta, Jesucristo en su vida terrenal le salieron mal muchas cosas. Incluso en la cruz aquello parecía el fracaso más total y absoluto. Pero no fracasó. ¿Le salieron mal cosas en la vida terrena a Jesús? Ya sabemos que sí. ¿Fracasó? Ya sabemos que no. Todos tendemos a mejorar porque hay equivocaciones que verdaderamente pueden traer consecuencias muy serias. En la creación del hombre, cuando en el paraíso la serpiente invita a la primera pareja humana a equivocarse, es decir, que el pecado original se manifiesta en la soberbia, el pecado original se manifiesta, de soberbia normalmente normalmente es consecuencia del perfeccionismo. Un perfeccionismo que nos lleva a perder la paz cuando las cosas salen mal. Pero uno tiene que tener en cuenta su realidad sin pactar con ello. Cosas nos salen mal y nos seguirán saliendo mal. Por tanto, si te pone nervioso equivocarte o si te pone nervioso que se equivoquen los demás, pues vas a llevar una vida muy complicadita y vas a sufrir mucho. Y una vida nada recomendable. La misericordia divina no significa que pactemos con la mediocridad o que pactemos con el mal. Nos dicen las Sagradas Escrituras que los fariseos habían pactado con su propia debilidad y estaban muy a gusto, hasta el punto de justificarla. Hacer daño conscientemente deshumaniza. No estamos hechos para hacer daño, porque hemos sido creados para el bien, no para el mal. Dios interviene en nuestra vida para que sepamos que a veces uno se equivoca y que a veces, como decía aquella persona, la liamos parda. Sí. Otra cosa es que la hagamos así conscientemente, pero bueno, eso es otro tema. Del examen de conciencia que habíamos hablado antes, es descubrir en el examen de conciencia, sin despreciarme, sin culpabilizarme, pues descubrir mis propias debilidades, limitaciones, mis faltas, porque es bueno ver todo eso para rectificar, modificar y seguir otro camino. En la vida hay cosas que no nos salen bien porque somos débiles y así es la condición humana. Pero como digo, no hay que pactar con ello. Las faltas que tenemos pues son aquellas que, teniendo clara conciencia de que no están bien, aún así las hacemos conscientemente. Los pecados, pues aquellas vivencias, palabras, obras u omisiones, y que sabemos que están mal desde nuestra libertad. Jesús nos enseña que es propio del ser humano, o es normal, vivir en pecado. Los hay leves, mortales, ya sabemos.
Pero es muy importante reconocer esto. ¿Acaso alguien se cree que cuando nos presentemos ante Dios le vamos a decir, mira Señor, me tienes que salvar porque he hecho bien esto y he hecho bien aquello? Y todo lo he hecho muy bien. Mira, quien te justifica no son tus obras, quien te justifica es el amor de Dios. Y cuando uno pues no quiere reconocer que se ha equivocado, pues tampoco va a ser sincero ni consigo mismo ni con los demás. Dolor de los pecados, esto es algo que a veces dices, ¡uf, qué horror! Los errores te duelen por ti o por los demás. Porque hay gente que se enfada porque se ha decepcionado a sí mismo. Y cuando yo voy a confesar, pongo más peso en la cruz de Cristo. Y la respuesta, sin embargo, de Cristo es un abrazo. Y la cruz de Cristo, que son las consecuencias del pecado, y la respuesta de Cristo es, tengo ilusión con tu vida. Puedes pensar cuándo fue la última vez que alguien te corrigió y no te enfadaste. Se trata de aceptar que me equivoco. La conversión normalmente es cosa de un momento. La santificación es tarea que lleva más tiempo. A veces es tarea de toda la vida. La semilla divina de la caridad que Dios ha puesto en nuestras almas aspira a crecer, a manifestarse en las obras, a dar fruto que respondan en cada momento a lo que es agradable a la persona, a lo que es agradable a Dios y a los demás. Es indispensable estar dispuestos a volver a comenzar, a recomenzar, a reencontrar en las nuevas situaciones de la vida la luz y el impulso de la conversión. Y esta es la razón por la que hemos de prepararnos con ese examen de conciencia, pidiendo ayuda a Dios, sin culpabilizarnos, sin despreciarnos, para que podamos concederle mejor y nos conozcamos mejor a nosotros mismos. No hay otro camino. Reconocer nuestro pecado sin culpabilizarse, sin despreciarse. Porque esto nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y rectificar por donde haya que rectificar. Convertirse es reconciliarse con Dios, apartarse del mal, para volver a establecer esa amistad con el Creador. Supone arrepentirse y confesar que es el sacramento donde recibimos el abrazo de Dios. Y una vez en gracia, sin conciencia de pecado, pues hemos de proponernos cambiar desde dentro actitudes. Porque como decíamos, el mal sale dentro del corazón. La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Y esta conversión es una tarea ininterrumpida a veces. Para toda la Iglesia también, que recibe en su propio seno a los pecadores. Los que venimos a la Iglesia somos gente necesitada del amor de Dios. El que es perfecto no necesita nada. Bueno, allá cada uno. Y la Iglesia también necesita de reforma, de purificación constante y busca sin cesar la penitencia y la renovación. Esto lo podemos encontrar en un Gentium, en el capítulo 8. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, humanamente no podemos. Es el movimiento de un corazón contrito, como dice el Salmo 51, es el movimiento de un corazón atraído y movido por la gracia y por el amor de Dios, y para responder también nosotros al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. La cita viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1428. Hemos entrado en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de penitencia, de purificación, de conversión, de esperanza. Que a veces no es tarea fácil, pero ya sabemos que el cristianismo
no es un camino cómodo, no basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. A veces ocurre que algunas personas rezan el rosario todos los días y no conocen a Dios. A veces pasa que hay personas que comulgan todos los días y no conocen a Dios. Por eso el examen de conciencia es muy bonito, para parar y ver qué es lo que nos aparta o qué es lo que está descolocado. En la vida del cristiano, la conversión es el camino que nos lleva hacia Dios. Es importante, pero mucho más importante son luego las sucesivas conversiones que vamos teniendo, porque también vamos creciendo espiritualmente. Y como os digo, facilita la labor de Dios en estas conversiones. Y para ello hace falta mantener un alma fresca, un alma joven, que no tenga ni rencores, ni tenga cosas estancadas ahí del pasado. Invocar a Dios, saber escuchar y haber descubierto la maravilla del perdón. Hay que estar convencidos de que Dios nos oye, nos escucha. A veces esto se nos despista. Podemos decir, a mí Dios no me escucha. Sí escucha. Y así se llenará de paz nuestro corazón. Pero vivir con Dios indudablemente es correr un riesgo, porque Dios no se contenta compartiendo. Dios lo quiere todo. No comparte nada. Quiere el amor de Dios, digo, el amor de la persona. Me estoy acordando de un refrán que, como decía, a Dios robando y con el mazo dando, algo así, ¿no? Decía ese refrán. Pues no. O algo para Dios o esto poquito para el diablo, bueno, no sé. Es que me acuerdo una vez que una persona decía, yo se lo entrego todo a Dios. De hecho, se lo he entregado todo a Dios. Pero yo lo que le digo a Dios en mi oración es, mira, Señor, yo te lo he entregado todo, te lo doy todo. Puedes disponer como quieras de mi vida. Ahora bien, este rinconcito que hay en mi corazón, esto es mío. De este rinconcito solo dispongo yo. Aquí, mejor no. Pues va a ser que no. O todo o nada. No es el riesgo de seguir a Jesucristo. Y acercarse un poco más a Dios quiere decir estar dispuestos a una nueva rectificación, a escuchar más atentamente las inspiraciones de Dios que habla en el día a día, en lo normal, y poner en obra aquello que vamos viendo. ¿Cómo podemos concretar nuestro deseo de conversión? Pues de diversas maneras. Como siempre, realizando obras de conversión, que ya hemos hablado de ellas, sacramentos, penitencia, confesión, superar las divisiones externas e internas y crecer en espíritu fraterno. Por ejemplo, con las obras de misericordia. Es bueno volver a la conversión primera, aquel momento, si recuerdas que te encontraste con Dios. Cosa que no es hacerse como niños, pero sí es volver a esa inocencia de la vida espiritual. Y en la vida espiritual hay que dejarse llevar con confianza, con eterna confianza, sin miedos, sin dobleces. Hay que hablar con absoluta claridad a Dios de lo que uno lleva en la cabeza, en el alma, en el corazón. He querido traer también el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículos del 29 al 32, en el que dice, la gente se apiñaba en torno a Jesús y él se puso a decir, esta es una generación malvada, pide una señal, pero no se le dará una señal distinta de la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los ninivitas,
así el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio junto con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde el extremo de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Bueno, estos son los versículos del 29 al 32 del capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Normalmente, frecuentemente, lo extraordinario se ha convertido en un lugar donde equivocadamente se espera encontrar la presencia divina. Parece que solo Dios está en lo extraordinario. Y muchas veces la persona se dirige a eso extraordinario porque cree que allí va a encontrar soluciones mágicas a sus problemas, fuera del curso normal de los acontecimientos. Esta forma de búsqueda, de buscar a Dios a través de señales y signos, pues es algo muy erróneo. Y es condenado por Jesús en este pasaje del Evangelio que os acabo de leer. Sobre todo porque buscar a Dios en las cosas extraordinarias, pues nos ciega. Llega a hacernos cerrar los ojos ante la verdadera señal que es que Cristo nos ofrece. Una única y auténtica señal de Dios que consiste en la vida de cada día, en lo normal, en lo cotidiano, casi siempre oculto en esas apariencias humildes. La palabra de Dios toma la forma de una invitación a la conversión que muchas veces es rechazada porque no nos saca de lo cotidiano, de la rutina, sino que pide una respuesta que no nos aleja de ese ámbito y uno quiere salir de la rutina. Por eso en la vida se nos coloca frecuentemente ante la necesidad de tomar una decisión entre la persona y la vida de Jesús, por un lado, y nuestro gusto por lo maravilloso, lo excéntrico, lo extraordinario, por otro. De esa decisión depende que nos situemos en medio de esa generación que habla Jesucristo, condenada por él, o entre los que aceptan la presencia de Dios, como los ninivitas, que supieron escuchar la predicación de Jonás, y como la reina del sur, que supo buscar la sabiduría en Salomón. La conversión no es otra cosa que reconocer las señales de la vida cotidiana ofrecida por Dios, asumir su visión y la defensa que Dios hace de ella, aceptar la presencia de Dios en Jesús y en nuestros hermanos, en las personas que nos rodean, confiar en la capacidad de transformación que Dios ha ligado a su palabra con el único camino válido para el encuentro auténtico con Dios. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros, quería que creyeran en él por su palabra, como el enviado de Dios, y no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque las hacía. Y así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás. Y luego añade también el ejemplo de la reina de Saba, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás, un profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro, pero los ninivitas creyeron y se convirtieron, mientras que Jesús, uno que es más que Jonás y que además ha hecho signos sorprendentes y que ya debieran bastar para reconocerle como el Mesías de Dios, no le acaban de creer y sus contemporáneos le piden un signo. Y lo mismo la reina de Saba, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. Pero si el signo de Jonás se refería
en el Evangelio de Mateo a la resurrección de Jesús al tercer día, igual que Jonás había estado 3 días en el vientre del pez, Lucas va por otro camino y pone a Jonás mismo, a su persona, como signo, sin milagros y tan solo apoyado en la palabra de Dios. En su caso con éxito, en el de Jesús con muchas dificultades. Y eso que los ninivitas eran paganos y los que no creían en Jesús, judíos. Y sin embargo los paganos supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos y los del pueblo elegido no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no lo reconocieron, no le recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. ¿Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones y revelaciones también es insaciable? El mejor signo que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona y su palabra. Pero, por otra parte, nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como los paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera un milagro para creer en Él. En ese examen de conciencia podemos ver la misteriosa voz y los signos que percibimos a lo largo del día. El otro día afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Objetivamente nosotros escuchamos la palabra de Dios, pues en el examen de conciencia cada uno tendrá que ir viendo cómo aplica esa palabra de Dios a su vida, a sus circunstancias personales. Si a Jonás le hicieron caso y a Salomón le vinieron a escuchar desde tan lejos, ¿no tendrán razones los ninivitas de la reina y la reina de Saba para echarnos en cara también a nuestra generación si pedimos milagros? ¿Se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María de Betania, sentada serenamente a los pies de Jesús? ¿O como María de Nazaret, que meditaba estas cosas en su corazón y que adoptó como lema de su vida: hágase en mí según tu palabra? Antes os he dicho algunas cosas sobre el perdón, pero han sido unas pinceladas así, muy ligeras. Ahora me voy a detener un poco más en lo que es el perdón. Si alguien nos ofende, objetivamente, si alguien nos ofende, identificamos la mala acción con la persona. Y sin embargo, toda persona tiene su dignidad por el hecho de ser persona, porque la persona es creada por un acto de amor de Dios, y Dios nunca crea basura, y Dios nunca crea una vida para el descarte. Una cosa es la acción, el mal objetivo, otra cosa es la persona. Se puede condenar el hecho, no la persona. Eso ya es cosa de Dios. El ojo por ojo, el que hace la paga, que aparece en el Antiguo Testamento, se queda anulado con la enseñanza de Jesucristo, una enseñanza nueva, una doctrina acerca del perdón en la que se diferencia entre el pecador y el pecado. Esto lo vemos muy claramente en la parábola del hijo pródigo. Contra una impaciente lógica de la justicia que se merecía el hijo menor, pues encontramos aquí una ordenada y justa y paciente lógica del corazón. Bueno, ahí os remito a la parábola del hijo pródigo para que podáis, si queréis, rezar, meditar. ¿Qué sucede en el perdón?
Perdonar es un acto límite y es un acto que a veces es muy difícil y que necesita bondad y generosidad. En lugar de devolver mal por mal, devuelvo bien por mal. La lógica del corazón, no la lógica de la justicia. Cambiamos nuestra postura con respecto a la persona que nos ha infligido un mal objetivo. Por eso digo que perdonar no es tarea fácil y lleva tiempo, a veces mucho tiempo, pero hay que ponerse a ello, porque si no la herida se enquista y luego no hay forma de que aquello se cure. Y para perdonar exige la purificación de la memoria, no solo del corazón, sino la purificación de la memoria. ¿Os acordáis que antes, así un poco de pasada, os había dicho, bueno, pues hay gente que lleva toda la vida hipotecada por aquello que dije, aquello que hice, o aquello que me hicieron, aquello que me dijeron, y así toda la vida. Purificación de la memoria, que es un proceso orientado a liberar la conciencia personal de toda forma de resentimiento o de violencia, tanto física como verbal. Que la herencia de culpas del pasado puede habernos dejado. La persona resentida se engancha en el pasado y ahí está, constantemente, enganchada en el pasado. Y si se engancha una persona al pasado, se está oponiendo reiteradamente al futuro. La conciencia aliviada del peso de los recuerdos y de los resentimientos deja lugar a lo nuevo y así desata el último nudo que nos amarra al pecado. ¿Recordáis el pasaje del Evangelio en el que dice vino nuevo a odres nuevos? Lo dejo ahí para vuestra meditación personal. El perdón evidentemente no elimina la justicia. El perdón no está exento de castigo por el mal objetivo realizado. Esto hay que tenerlo muy presente. Para ello necesitamos el arrepentimiento, que antes hemos hablado un poco también, que el arrepentimiento es una forma de autocuración de la psique. Es el único camino hacia la recuperación de las fuerzas perdidas. No es ni un lastre psíquico ni un engaño. El arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento no puede hacer que los males del pasado desaparezcan, están ahí. Sin embargo, el arrepentimiento es el acto natural que Dios concede al alma para volver a Él. Disponemos de nuestro futuro y también podemos cambiar cualquier parte de nuestra vida pasada en lo que se refiere a su valor y sentido, en cuanto que puede ser integrada como parte de una nueva ordenación en la totalidad de tu vida. El pasado, ahí está, pero puedes darle un valor y un sentido en cuanto que puedes integrarlo en tu vida. La conversión de la que ya hemos hablado antes, decía San Agustín, que es fruto de la penitencia. El sufrimiento, dice San Agustín, de la persona que descubre su pecado va de la mano de la alegría del descubrimiento de la misericordia divina. Fin de la cita de San Agustín. Las palabras de San Agustín sobre la feliz culpa, que habéis oído muchas veces, puede también interpretarse en este sentido. San Agustín destaca este pensamiento cuando muestra cómo las lágrimas de la penitencia son también lágrimas del anuncio de la alegría de Dios, que se fundan en el hecho de la reconciliación con la persona que se separó de Dios. ¿Cuál es la acción y la propuesta de Dios? Rechaza toda acción negativa, odio, desprecio, resentimiento, rompe con el ojo por ojo, el que la hace la paga, venciendo al mal con el bien. Dios con su palabra y acción dice
Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? Amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas que sabemos con certeza que nunca nos van a devolver ni el afecto, ni la sonrisa, ni aquel favor que hicimos sencillamente porque nos ignoran. Como cristiano no puedo amar de manera interesada. No he de dar un trozo de pan o una limosna al que está en la calle, pero sí que debo darme yo mismo. Cristo, muriendo en la cruz, perdona a quienes le crucifican. Ni un reproche, ni una queja, ni un mal gesto. Dios ama a sus enemigos. Lógica del amor, no lógica de la justicia. Amar sin esperar nada a cambio. Y a la hora de amar, Cristo entierra las calculadoras. La perfección es amar sin medida. La perfección la tenemos en nuestras manos en medio del mundo, en medio de nuestras ocupaciones diarias, haciendo lo que toca en cada momento. Que no hay que hacer cosas raras ni extraordinarias, hacer lo que toca en cada momento. Por tanto, las cosas, las situaciones, no tienen que ser temidas, tienen que ser comprendidas. Y en la medida que uno va comprendiendo, va perdiendo el miedo y se va animando a recorrer el camino. Por eso es bueno el examen de conciencia, conocerse a uno mismo y escuchar a tu propio corazón. Para esto está el examen de conciencia, para ver qué has descubierto en la oración y cuál es el camino y el cambio de sentido que hay que dar. Es bueno escucharse a uno mismo, es muy bueno. También es muy frecuente que en las enseñanzas de Jesús aparezca el perdón, porque el amor, cuando es auténtico, significa perdonar. Perdonar significa decir a una persona: te quiero no por lo que me das, te quiero no por lo bien que lo haces todo, te quiero no porque cumplas mis expectativas, sino que te quiero como eres. Y aunque me falles, te voy a seguir queriendo. A la pregunta que muchas veces nos hacemos todos: ¿pero cómo voy a perdonar o cómo puedo querer a esta persona que es tan antipática, que me está amargando la vida y que me sigue haciendo daño? No se trata de un amor sentimental ni emocional, pero sí puedes rezar por esa persona. Entonces, mi modo de amar a esa persona es rezar por ella. Evidentemente, a estas personas que nos hacen daño y que son antipáticas, pues no la vamos a dar un abrazo cada vez que nos veamos, ¿no? Se trata de rezar por ellas para ver si se encuentra con Jesucristo. Dios nos perdona siempre, siempre que nosotros le pidamos perdón, arrepentimiento, confesión, ya hemos hablado de ello. Piensa, o te propongo, ¿estás reconciliado contigo mismo? Porque a veces uno se tiene que reconciliar consigo mismo. Hay personas que nos aguantan en sí mismos. ¿Estás reconciliado con tu propia historia de vida? ¿Con todo lo que ha acontecido en tu vida? ¿Estás reconciliado? ¿Te has perdonado a ti mismo? Esto es muy importante, perdonarse a uno mismo. ¿Has perdonado a tu gente más allegada, a tus familiares? Porque entonces efectivamente el perdón es la puerta abierta a que el perdón de Dios también llegue a tu corazón. Se lo pedimos así a la Virgen María y terminamos en sus brazos rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
fin de esta charla. Gracias.